Leire Sáenz Guillén es una analista de datos y quien fue coautora precisamente de un informe bastante interesante que lanzaron quienes integran Argentinos por la Educación y que tiene que ver con que 13 de cada 100 estudiantes se reciben de la secundaria con condiciones óptimas, es decir, un 13% de los chicos de todo el territorio argentino posteriormente a la pandemia. Leire, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí Fernando y Aldana te saludan. Buenas tardes a ambos, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por esta comunicación y también preguntarte en principio cómo fue el proceso de construir este informe. Imagino que ya tienen varios antecedentes, ¿no? Varios informes al respecto hechos. Exacto, bueno, este último informe que realizamos del Observatorio Argentinos por la Educación junto a Irene Kitt, que es una referente en temas educativos, lo que hicimos fue de cada 100 estudiantes que arrancan primer grado, los seguimos 2 años después a su último año de la secundaria, a ver cómo llegaron, ¿no? Nuestro objetivo es ver cuántos de los 100 que habían empezado en primer grado llegaron en tiempo y forma a terminar a su último año de la secundaria. ¿Y a qué nos referimos, no? Con tiempo y forma. Tiempo sería sin haber repetido ni abandonado, claro. O sea, llegar al último año en el tiempo teórico esperado. Y en forma es que tengan los puntajes al menos satisfactorios de las pruebas locales, que son las pruebas a aprender, en lengua y matemática. Entonces, una vez que cruzamos estas dos, ¿no? El tiempo sin repetir ni abandonar y la forma con los aprendizajes básicos de lengua y matemática, vemos que estos 100 chicos que empezaban primer grado, a último año llegan únicamente 13 cumpliendo esas condiciones. Claro, y entonces hacían hincapié en lo que tiene que ver con la lengua y la matemática. Exactamente, porque lengua y matemática son las materias que evalúa esta prueba de aprender. Entonces, bueno, nosotros como utilizamos todos datos públicos, son las materias para las cuales podemos evaluar cómo viene el nivel de aprendizaje. Bien, y en comparación con los informes anteriores, ¿son condiciones óptimas, iguales, peores? Bueno, a raíz de esto, dado que estos son los primeros datos post-pandemia que se relevan, empezó mucho la intriga, bueno, ¿esto fue por la pandemia o no? Y nosotros este mismo informe lo realizamos el año pasado con los últimos datos previos a la pandemia y vimos que el indicador era 16 de cada 100 estudiantes. Entonces, un poco, si bien es verdad que bajó de 16 a 13, vemos que este número tan bajo ya es algo más, un problema más estructural en sí, ¿no? De la educación. No fue tanto la pandemia, si bien la pandemia potenció ya lo que veníamos arrastrando de antes. Bien, y en cuanto a las jurisdicciones, ¿hicieron alguna distinción entre las provincias del país? Sí, nosotros el informe lo hicimos por jurisdicción, de las 24 jurisdicciones, vimos la evolución de los años, ya lo que podemos ver así como en términos generales es que si bien todas, excepto Corrientes y Córdoba, aumentaron las tasas de promoción, ¿qué quiere decir esto? Que los chicos llegan mejor en tiempo, o sea, más chicos de los que arrancaron en primer grado llegan sin repetir ni abandonar al último año. Vemos que si bien esto pasa, lo que está cayendo son los niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay cada vez más chicos que promocionan y pasan de grado, pero vemos que los niveles de lengua y matemática en general en todas las provincias están cayendo. O sea, que hay un tema del detrimento más del aprendizaje. Claro. Bien. Leire, ¿podrías comentarnos un poquito de qué se trata Argentinos por la Educación? Sí, bueno, Argentinos por la Educación es una fundación que nació hace 6 años, un poco con la finalidad de justamente hacerla transparentes los datos educativos, mostrar, cómo estamos en la situación actual, porque también hablamos mucho nosotros de generar debate con evidencia, ¿no? Muchas veces las políticas educativas es bueno porque yo opino esto, lo otro, y muchas veces está bueno una política educativa más acertada en base a la evidencia de, bueno, cuáles son los números, dónde estamos parados y hacia dónde seguir, ¿no? Eso sería el área de datos, que es la cual yo estoy, en la cual publicamos un informe cada 15 días. Después también tenemos el área de acuerdos políticos, que se dedica más a, hablar con los dirigentes políticos del país, los distintos candidatos a presidentes, gobernadores, ministros, para poner un poco la educación en la agenda, ¿no? De que es importante para todos y que tiene que estar en la agenda para todos. Y por último tenemos la tercera área, que es el área de campañas, que actualmente se encuentra haciendo una campaña de alfabetización inicial, recorriendo el país, recorriendo las distintas provincias, un poco para poner en agenda la importancia, nosotros hablamos mucho de la importancia de la alfabetización inicial, ¿no? De ir a los chicos bien chicos y cerrar la brecha educativa desde que son muy chicos, desde temprano.
Claro, recuerdo el hashtag que se había viralizado en su momento, no entienden lo que leen, básicamente que era lo que sucedía con los chicos de primero a tercer grado, que sí, leen precisamente, pero no entienden lo que están leyendo. Un poco, más o menos, esa es la idea que se está planteando. Y quería preguntarte, Leire, si este informe llegó a alguno de los precandidatos actuales. Exacto. Haciendo un comentario rápido a esto que decías de la campaña Sí. de alfabetización, este informe que salió en 2019 con las pruebas CERCE de UNESCO, que hablaba justamente de que uno de cada 2 chicos de 8 años de tercer grado no entienden lo que lee, no entiende un texto. Esto lo remarco nuevamente para hablar un poco de esto de el problema estructural, ¿no? Que no fue la pandemia, sino que ya venimos, esto es un dato del 2019, y también remarcar de vuelta esto de la importancia de la campaña de alfabetización inicial, de que realmente las disparidades en educación vienen desde que los chicos ya son muy chicos, no únicamente en la secundaria. Claro. Y con respecto a esto que me preguntaste, Sí. De los candidatos, este informe, la verdad que cada vez que hacemos informe, gracias también a los medios que nos dan mucha visibilidad, muchas veces se acercan diferentes gobernadores, ministros, nosotros siempre estamos muy abiertos al debate. Justo antes de las PASO nos juntamos con los 6 precandidatos más importantes para hablar un poco de la campaña de alfabetización, y los 6 firmaron un compromiso para priorizar la alfabetización inicial. Leire, buenas tardes, soy Fernando Gómez, ¿cómo te va? Buenas Vos tardes. hablaba, la estadística indica que hay un 13% de condiciones óptimas, por supuesto. ¿Qué ocurre con el 87% restante? ¿Qué índice de deserción hay? O dentro de ese 87%, ¿en qué escalafón uno supone que, bueno, que el 13% es un 10%? Teniendo en cuenta esa escala, ese 87%, hay realmente un pulmón muy grande en cuanto a calificación, en cuanto a lo que es la medición educativa. ¿Cuánto hay de deserción y qué número arroja ese 87% restante? Bueno, acá esto se divide como un poco en 2 partes. Primero, 13 serían los chicos que llegan en tiempo y forma, ¿no? Claro. Sí. Si los sumamos eso, podemos ver únicamente los que llegan en tiempo, es decir, que no repiten y no abandonan desde que arrancan primer grado hasta su último año. Y ahí vemos que el número pasa a 61 chicos de cada 100. Y este número vemos a lo largo de los años, cuando comparamos, que viene creciendo, o sea que cada vez más chicos pasan de grado en el momento que deberían pasar, y cada vez más chicos llegan a su último año, ¿no? Entonces, de estos 60, ya hay 40 que está pasando o que abandonaron o que están repitiendo años, ¿no? Y que van a terminar el ritmo de la secundaria en otro ritmo, ¿no? En el que correspondería. Sin embargo, este 60, nosotros lo que nos parece más alarmante es que muchas veces se habla de las tasas de abandono, deserción, que eso vemos, que vamos a sacar un próximo informe, que está cayendo. También se ve esto, ¿no? De que cada vez más chicos llegan en el tiempo que deberían llegar, pero de estos 61, después cuando cruzamos con aprendizaje nos queda este número 13, ¿no? Entonces que quizás hay cada vez más chicos en el sistema, que está bueno, es algo positivo, pero vemos que los aprendizajes sí, año a año, están cayendo de nivel. Entonces hay cada vez más chicos en el sistema escolar, pero hay un detrimento de los aprendizajes. ¿Y se sabe el por qué? Bueno, ahí, acá nosotros evaluamos lengua y matemática, vemos que el principal, que si bien ambos caen, el que más cae es matemática. O sea, en matemática hace que realmente el número caiga mucho. Este año salen las pruebas PISA, que se evalúan acá en Argentina, y van a evaluar especialmente matemática, está enfocada en esa materia, entonces ahí vamos a poder desglosar un poco más esta problemática de qué está pasando. También hay un poco el tema de este trade-off que les decía, ¿no? De calidad-cantidad. Apruebo a los chicos y hago que pasen, pero Claro. a costa que quizá hay chicos que si repiten un año integrarían mejor los conocimientos. Exacto. Bien, muy bien, muchísimas gracias, Leire, por esta comunicación y buen dato para que, como bien decías, los políticos y en sus candidaturas lo tengan en cuenta como una de las patas fundamentales para que nuestro país sea un mejor país, la provincia también y nuestra ciudad. En todos los casos, digamos, la educación es fundamental. Así que muchísimas gracias por este informe y por esta comunicación. Totalmente. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el interés en un tema tan importante como la educación.